Vamos a pasarla bien. Aquí vamos viviendo la vida. Y ahí está, aquí vamos, Guapurris. ¿Estás viendo eso que está allí? Sí, otro paraíso. Guapurris viajeros, bienvenido a tu canal de Kecil en Polonia. Y el día de hoy me encuentro en esta postal. Esta imagen de verdad que es una postal. Yo me encuentro en Croacia y sí, tú me vas a acompañar en esta aventura donde vamos a descubrir por 6 días. Te voy a llevar todos los detalles de la ruta que hicimos, los hoteles, cuánto cuesta la comida, todas las ciudades que visitamos, cuánto cuesta el carro alquilado, en fin, todo eso los vas a descubrir aquí conmigo. Y este velero, pues a lo mejor nos montamos en este velero. Croacia es una maravilla, así que Guapurris viajero, acompáñame en esta aventura. Muy bien, Guapurris viajeros, nuestra aventura comienza desde aquí, desde Cracovia. Estamos en la estación central de autobuses, mejor conocida como MDA. Nuestro viaje está enfocado en estar en 100% en las playas, pero iremos a algunas que otras ciudades y te las mostraré. Bien, Guapurris, nos tocó este bus que tenemos aquí atrás, son exactamente las 6:05 de la mañana. El bus sale a las 6:10, como lo puedes ver aquí en la pantalla. Así que ya nos vamos. Oh, mira, nos dieron una botellita de agua al entrar. Excelente. Mejor que la otra compañía de bus que no voy a mencionar el nombre, pero mira, aunque sea una botellita de agua. Pues aquí estamos abordando el bus. Y muy puntual el bus, exactamente a las 6:10 comenzó nuestra aventura, nuestro viaje hacia Katowice. Tomamos el vuelo desde Katowice porque es un aeropuerto pequeño y se consiguen muchos vuelos baratos. Bueno, hemos llegado aquí a Katowice, ahora lo que nos resta es agarrar el bus hacia el aeropuerto, que es muy rápido, así que vamos. Bueno, Guapurris, llegamos aquí al aeropuerto de Katowice, mira, aquí estamos, así que vamos a tomar el vuelo hacia nuestro destino. Aquí arriba a la derecha te dejo un tutorial completo de cómo llegar de Cracovia hacia aquí al aeropuerto de Katowice. Bueno, ya abordamos aquí, nos dirigimos hacia nuestro destino excitante, hacia Pula, en Croacia. Fíjate, algo interesante, me encontré con esta gente que van aquí al lado. No sé si son de qué equipo serán, o sea, obviamente son de Polonia, pero lo que me refiero es que no sé qué deporte son. Así que, pero bueno, interesante, aquí va un equipo de algo de Polonia. Vamos a nuestro destino, lamentablemente está lloviendo, Guapurris, pero aquí ya está el avión en el que nos vamos, ese, ¿no? Recuerda que tuve una mala experiencia con Ryanair, pero bueno, lamentablemente Ryanair es una de las compañías más grandes que hay en Europa y bueno, entonces nos vamos de nuevo con Ryanair, pero bueno, está lloviendo, espero yo que entonces en Croacia no esté lloviendo, así que luego te sigo contando cómo nos va. Y bueno, ya hemos llegado aquí a Pula, estamos en Croacia, el destino. 1 hora y media fue el vuelo, la verdad que no hubo ningún problema, salvo que cuando aterrizamos el cobertor del motor se salió volando, pero bueno, no pasó nada grave. Así que aquí estamos 1 hora y media, hace un buen clima, yo creo que hace como 35 grados. Vamos a ver qué nos encontramos en la playa. Hemos montado un bus por temas de seguridad, como 10 metros. Esperamos como 10 minutos, pero bueno, son temas de seguridad aquí en el aeropuerto. Este es el avión de nosotros y el bono de aquí. Cosas que pasan por seguridad, pero bueno, aquí vamos para la playa, vamos para la playita, Guapurris. Mira, hemos llegado aquí al aeropuerto y esta es la parte donde se rentan los vehículos y desde Cracovia estábamos buscando un carro accesible y encontramos uno muy accesible que se paga con tarjeta de débito y no se paga con tarjeta de crédito. Entonces investigamos, intercambiamos correo y se llama Indigo Car Rental, pero bueno, algo era medio raro porque querían que pagáramos en efectivo, por adelantado y luego que una
una cosa rara, como que ellos no tenían aquí en el aeropuerto exactamente una oficina y tal. Bueno, lo que hicimos fue primero llegar al aeropuerto y ver, y queríamos ver, hacer como te dicen que tienes que reservarlo, decir que lo vas a necesitar por lo menos con 48 horas de anticipación. Nosotros hemos llegado hoy y llamamos y queríamos decirle que queremos el carro para dentro de 2 días. Resulta que sí, que tienen disponibilidad, pero no tienen oficinas aquí, y el número que nosotros estamos llamando, que aparece en la web, es del Reino Unido. Entonces eran cosas como media raras, ¿no? Como que paga ahora y no tenemos oficina, no tenemos nada, que ellos colaboran con todas las arrendadoras, y luego de pagar entonces me podían decir dónde iba a recoger el vehículo. Algo, bueno, un poco medio raro, y luego decidimos mejor pues no hacerlo con esa, aunque busqué en internet bastantes cosas y no vi nada de información negativa, ni de estafa, ni nada, pero bueno, yo preferí no hacerlo. Así que si tú vienes aquí, has venido y lo has hecho con Índigo, déjame aquí abajo tus comentarios. Mientras vamos a ver entonces cuál arrendadora vamos a escoger. Al llegar al centro hay varias opciones como esta que ves aquí, 6 euros por persona. Si tú vienes solo, efectivamente pues sale bien irte allí, 6 euros, y llegas hacia el centro de Pula, te dejan en la estación central. Pero en este caso nosotros somos 4 personas, así que nos conviene más irnos en un Uber que nos está costando 28 euros, y este Uber ya nos va a dejar directo en el Airbnb. Así que, pero si vienes solo, sí, tendrías que agarrar ese, te vas al centro, y del centro pues ya te moverías hacia donde vas. Así que a nosotros 28 euros nos queda bastante bien porque somos entre 4, así que vámonos en el Uber. Y el Uber se toma aquí mismito enfrente, ahí está el aeropuerto, y el Uber se toma aquí enfrente en el estacionamiento público, así que solamente tienes que caminar unos 20 metros, una cosa así máximo. Y aquí ya vamos en el Uber hacia nuestro destino, y además vamos viendo las primeras imágenes de Croacia, que la verdad nos gustaron muchísimo las primeras impresiones. Bueno, aquí hemos llegado bastante rápido, solamente tomamos como unos 17 minutos, y es aquí donde nos vamos a quedar, pero ese review te lo voy a dejar más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a llegar, nos vamos a cambiar de ropa, dejar las maletas, vamos para la playa. Pero antes de ir a la playa, vamos a ir a ver el partido de Polonia, ¿sí? Aquí lo vamos a ver, y después del partido, entonces nos vamos para la playa. Así que acompáñame. Bueno, guapuris, la primera impresión que me da Croacia, no tengo ni siquiera ni 2 horas de haber llegado. Hemos llegado al Airbnb, y la primera impresión son este tipo de casas, estas construcciones bien impresionantes, así, bien chéveres, así tipo de la costa. Yo me mudé de Panamá, donde hay mucha costa, pero bueno, hace como 7 años que no tengo esa vivencia, y aquí me ha traído esos recuerdos así de este pueblo de la costa. Pero bueno, mientras tanto, nosotros lo que vamos a hacer, vamos aquí caminando porque vamos a encontrar un barcito que nos han recomendado, donde vamos a ver ese juego de Polonia el día de hoy en la Eurocopa, y vamos a ver también qué tal. Hoy es domingo, así que posiblemente no haya mucho movimiento, aunque el clima está maravilloso. Pero mientras tanto, nosotros vamos a ver si encontramos ese sitio, y de ahí entonces pasaríamos a la playa a ver también cómo la pasan los lugareños aquí en Croacia. Mira las casas, la arquitectura me encanta por ahora. Algo que he notado, fíjate tú, todo esto parece casa, pero cuando entras aquí, ves estos letreros que ponen aquí, mira, esto es un hotel. De hecho, ese es un hotel de 3 estrellas. Aquí tiene una piscinita, y la verdad es que me gusta porque los hoteles que hay aquí no se saltan de la arquitectura de lo que es el barrio o la zona. Por lo que he visto ahora, es un poquito complicado definir si hay hotel o no hay hotel. Y mira esta belleza que me encuentro yo con esta vista aquí atrás. Mira, aquí ya tenemos el mar, por allá se ven unos yates, así que por ahí es donde vamos a ver el partido de fútbol, y además vamos entonces a ir a bañarnos en la playita. Entonces pues sí, como te decía, la arquitectura me encanta, y me encanta eso también, que los hoteles no se salgan. Fíjate tú, aquí tenemos otro, aquí atrás, ¿lo ves? Ahí está, 3 estrellas, y la verdad que parece una casa normal, común y corriente. No, tienen licencias de hospedaje o de turismo o de hotel. Bien, mi querido guapuri, ya hemos llegado aquí a donde dice el GPS que me recomendaron, y me encontré con estas imágenes. Mira hacia el fondo, aquí tenemos el mar, la playita, y hay unas pequeñas cosas para que los niños jueguen. Pero mientras tanto, nosotros primero vamos a venir aquí al bar, porque vamos a ver el partido, como te había dicho, el de la Eurocopa de Polonia. Y aquí te voy a mostrar, entonces se ve bastante bien este barcito. Aquí tenemos unos paragüitas, mira, tiene una terracita, y enfrente tenemos la playita, así que te tomas tus traguitos aquí y nos vamos directo para la playa. Se ve bastante bien el ambiente, y yo voy a preguntar para ver. Yo creo que sí, porque están poniendo un partido de fútbol ahí. Yo creo que sí van a dar el partido de fútbol, o si no, voy a preguntar. Te adelanto que vamos a estar aquí en Pula 3 días, así que hoy la vamos a tomar con calma, hoy nos vamos a relajar. Mira, aquí atrás en el fondo también tienen para que los niños jueguen aquí un poquito más, y hay más atracciones allá en el agua. 3 días vamos a estar aquí en Pula, así que hoy la vamos a tomar con calma, vemos el partidito, nos relajamos en la playita, y luego te voy contando qué es lo que vamos a hacer los demás días. Así que voy a preguntar a ver si están dando el partido, si no te voy contando.
Ajá, guapuris, entonces encontramos el spot de la vaina, aquí es donde están poniendo el partido. No lo iban a poner, pero le dijimos y lo pusieron, así que aquí estamos con las cervecitas, míralas, ¡guau! Deliciosas, y ahí al fondo está el partido de fútbol. Polonia va 0-0. Aquí estamos tomando una pan, en polaco significa señor, pero yo aquí no sé qué carajo significa pan. El sitio cuenta con todo lo necesario para que la pases bien, incluyendo estos paragüitas que son totalmente gratis. Bueno, guapuri, vamos a hacer una parada estratégica aquí a comer la cena. Son más o menos las 7:40 de la noche. Vamos a parar en este restaurante que nos encontramos en el camino, pero bueno, vamos a ver qué tal. Aquí estamos frente a la playa. Algo lindo, rico y hermoso. Vamos a ver qué tal, así que acompáñame. Entonces llegamos aquí, mira, nos encontramos con una terraza espectacular. Por ejemplo, mira aquí, esta gente aquí, buena terraza. Vamos a ver si la comida está buena, no lo sé. Vamos a probarla, pero lo que sí te digo es que el ambiente, las vistas son por aquí muy buenas. Así que acompáñame. Supone que íbamos al bambú que nos recomendaron, pero nunca llegamos al bambú porque alguien se perdió. Y encontramos aquí fue una sopa de marisco, arroz, espagueti tutti mari, enfrente al mar, viejo. ¿Quién pidió pizza? ¿Quién pidió pizza? ¿Quién pidió pizza? Y por supuesto muchísimas cervezas. Los 4 platos de comida más las bebidas, alrededor de 63 euros. Mira, salimos a dar una vuelta con el atardecer, que de verdad está espectacular. Estamos aquí en un edificio que está como medio abandonado. Esto pareciera que era como un hotel, una cosa así. La verdad que es espectacular. ¿Tú te imaginas si este hotel lo vendieran con todos los acabados, pero con este atardecer hermoso? Yo creo que este hotel hiciera muchísimo dinero aquí en Croacia. Es una belleza lo que te estoy contando. Yo sé que en cámaras no se puede ni siquiera ver la realidad de lo que es, pero por lo menos te muestro un poquito de lo que estamos viendo. Aquí viene mucha gente a ver el atardecer y está muy cerca del sitio donde te dije. Aquí abajo te voy a dejar la descripción, porque la verdad que vale la pena por lo menos venir aquí a ver el atardecer. Es otra cosa, guapurísima. Bien, guapuri viajero, y hemos llegado aquí a Premanture y nos encontramos con esta espléndida torre que tiene un reloj, que más adelante te voy a contar la historia. Pero estamos en este pueblito que se llama Premanture y está más o menos a unos 10 kilómetros de donde nos estamos quedando en el Airbnb, así que tomamos un Uber y fue muy rápido, alrededor de 11-12 minutos ya estábamos aquí. Y es que aquí vamos a empezar una caminata, vamos a dirigir hacia atrás de la torre y nos vamos a encontrar con una playa espléndida que nos recomendaron. La caminata es de más o menos 1 hora, son alrededor de 3,5 kilómetros. Vamos a descubrir esa ruta a pie. La entrada es totalmente gratis, así que no hay ningún problema. Y nos dijeron que allá al final de la caminata nos vamos a encontrar con un bar de otro mundo, así que en eso estamos. Este pueblito la verdad que es bastante bonito, acogedor, pequeño, se ve, me gusta interesante, y todo está preparado para el verano, para la playa. Así que guapuri, sin más, acompáñame a descubrir aquí. Y por aquí te encuentras de todo un poquito. Hay pizzerías, puedes comprarte souvenirs, tiendas, restaurantes, de todo aquí en el pueblito. La verdad que no hace falta absolutamente nada.
Bueno, y arrancamos la caminata. Vamos a ver cuántas horas hacemos más o menos, pero una caminata nunca es buena si no llevamos una cervecita. Y en este caso tenemos una Carlos Bajo, así que vamos a disfrutar de ella. Salud para esta caminata, para llevar energía. Llegamos al punto de entrada y aquí caminando es totalmente gratis, como yo te lo decía, pero si vienes por lo menos en motocicleta te costaría 5 euros, en carro 10 euros, 20 euros en carro casa y 60 euros en un bus grande. Esto es en temporada baja. En temporada alta tenemos 8 en motocicleta, 8 euros, 15 en carro, 30 en carro casa y 90 euros para el carro grande en temporada alta. Pero bueno, nosotros vamos caminando, así que es totalmente gratis. Por aquí te voy a dejar los precios para que los veas y justamente aquí tienes todos los precios, los detalles. Así que nosotros continuamos con nuestra caminata. Aquí está el puesto de control y aquí está la gente pagando aquí atrás. Así que sin ningún problema, si tú quieres venir en bicicleta también es totalmente gratis. Así que caminando y bicicleta gratis. Vamos, guapure. Ya tenemos una cervecita. Bueno, y llegamos a la caminata y nos encontramos en esta intersección. Aquí tienes varias opciones para escoger hacia la izquierda y hacia la derecha, pero el bar que nosotros nos recomendaron, que tiene unas excelentes playas y vistas, queda aquí a la derecha. O sea, si vienes de allá hacia acá, me estás entendiendo, ¿no? Si vienes de aquí atrás, quedaría a la izquierda. Entonces, vamos a seguir nuestra caminata, que es por aquí. Mi guapuri viajero, hemos llegado y solamente caminamos alrededor de unos 20 minutos desde donde se paga, de donde te enseñé que te cobraba la entrada, pues solamente 20 minutos y hemos llegado. Estábamos en el paraíso, pero nos hemos trasladado del paraíso a otro paraíso. Como puedes ver, las imágenes son una belleza, así que aquí es donde vamos a pasar parte del día. Es una hermosura, nos vamos a relajar. Mira, por aquí tienes para poner hamacas, te puedes relajar, no sé si traes alguna comidita. Vi que allá en el fondo, nosotros llegamos por esta vía y allá en el fondo hay como para hacer un barbecue, o sea, hay una especie de barbecue. Mira todas las facilidades que hay. Allá al fondo puedo ver algunos veleros, una hermosura, guapuris, pero lamentablemente las cámaras no pueden captar la belleza hay aquí. Así que pues nada, ya sabes que aquí, ya sabes que en Croacia, en Pula, tenemos este paraíso. Mira, allá al fondo también, recuerda que te dije que cobraban las carrocasas, pues allá al fondo hay un campamento de carrocasas, pues ahí se quedan a dormir. La verdad que Croacia me encanta. Divino. Aquí vamos a pasar cervecita, hacerla bien, conexión con la naturaleza y a ver cómo va el día. Bueno, ya pasamos algunas horas en la primera playa y luego iniciamos nuestra caminata a la segunda playa y nos encontramos con este spot aquí también hermoso, pero nosotros no nos vamos a detener aquí, solamente te lo enseño porque seguimos nuestra caminata. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay. Bueno, guapuri viajero, y hemos hecho una parada estratégica en el camino donde vamos al final de la isla, y es que nos encontramos aquí una tremenda playita, tenemos aquí al fondo, pero además nos encontramos este bar que se ve, bueno, iba a decir tipo playero, si estoy pendejo, ¿no? Pues estamos en la playa, este tremendo bar playero, excelente vibra, con una musiquita, cervecita, y hemos decidido hacer una parada aquí, tomarnos una cervecita y pues disfrutar de las vistas que tenemos aquí. Mira, atrás tenemos algunos veleros, la verdad que impresionante. Otra cosa
a lo que es Croacia. La verdad que mira, los mojitos 8.50. Eso sí, si vienes aquí, lo único, bueno, diría yo no malo, pero lo único detalle que tienes que saber es que se paga únicamente en efectivo. Así que, pero por ejemplo, mira, el mojito 8.50, Muay Thai 9 euros, precios regulares, ¿no? Es excelente. Así que vamos a seguir disfrutando de esta maravilla aquí en Croacia. Bueno, lo prometido es deuda. Ya estamos aquí. Mira, tenemos una Karlovacia divina. Así que vamos a tomarnos nuestra Karlovacia y disfrutar entonces de las maravillas que te regala Croacia. Salud. Bueno, ya nos tomamos la cerveza aquí y vamos entonces a seguir el camino. Falta un par de minutos para encontrar ese lugar donde vamos, que es al final de la isla. Tenemos que regresar por aquí mismo, así que a lo mejor cuando regresemos por aquí mismo vemos qué tal el ambiente por ahora. Hay un buen clima, creo que hace como 33 grados, así que vamos a seguir. Vámonos. Bueno, mi querido Guapuri, y este bar no lo teníamos en la lista, ni siquiera lo salía en el mapa, pero caminando hacia nuestro destino final nos encontramos con esta maravilla y la verdad es que yo creo que voy a venir ahora que regresamos. Mira esta hermosura, desde acá arriba se ve impresionante la vista y voy a venir ahora que terminamos aquí al último destino, me voy a venir aquí a terminarme de tomarme unas cervezas. Yo creo que es un buen sitio como para ver el atardecer, no sé, me parece, y eso es lo que voy a hacer, así que ya lo sabes, aquí te voy a dejar en el mapa, mira, justo aquí tienes en el mapa exactamente dónde queda este barcito que nos encontramos aquí en el camino, que ya te digo, no estaba pronosticado y es una hermosura. Y bueno, ya dejamos atrás el barcito en la playa, nos tomamos nuestra cerveza y vamos a continuar nuestra caminata por el Cabo Kameniak. Te recuerdo que estamos en nuestra caminata para recorrer todo el Cabo Kameniak. Sin duda en el camino nos encontramos con imágenes preciosas, así que es toda una terapia. Y bueno, Guapuri viajero, hemos llegado aquí a el Bar Safari, que realmente cumplió con todas las expectativas que me habían dicho. Según los locales, la gente que vive aquí en Croacia, este es uno de los bares más populares que existen aquí cerca de Pula, y entonces es donde me habían dicho, si venía hacia esta isla, hasta esta playa, más recomendable era que me diera la vuelta sí o sí por este bar, y la verdad que sí, llenó totalmente las expectativas. Fíjate que aquí me encontré hasta con un cajero, así que si tienes problemas de efectivo, no hay ningún problema porque te encuentres aquí con cajero y es espectacular. La verdad que se siente un ambiente así con la naturaleza. Aquí a mi espalda está el bar y enfrente tenemos la playa, pero es que enfrente, estamos muy cerca de la playa. La temática es, ¿cómo te explico? Es algo hermoso, así, distinto a lo que estamos acostumbrados. Así que bueno, te voy a dejar con algunas imágenes para que tengas una idea de cómo es este tremendo bar Safari aquí en Croacia, que la verdad es una maravilla. Mira, esta es la entrada y justo aquí en la entrada, fíjate al final, a mi espalda tenemos la playa. Es que yo no sabía que Croacia es un verdadero paraíso, Guapuri. Así que vamos a disfrutar de aquí de Safari, nos tomamos alguna cervecita y luego nos vamos a la playa. La temática del bar sin duda me encantó, es una especie como de una pequeña aldea y cuenta con varios espacios, incluso tiene estos espacios privados por si quieres estar con tus amigos, pero también tiene zonas abiertas por si quieres socializar. Las cervezas las encontramos muy baratas, desde 3 a 4 euros. Te recuerdo que las cervezas son de medio litro.
Definitivamente Safari Bar tiene que estar en tu lista de sitios que tienes que visitar aquí en Croacia. Bueno, Guapuri viajeros, ya nos tomamos las cervecitas y vamos a disfrutar. Aquí a mi espalda tenemos el Safari Bar. Solo caminamos 20 pasos y nos encontramos una espectacular maravilla. Y bueno, aquí enfrente tenemos aquí la gente ya tomando el sol. Aquí es justo donde nos vamos a pasar el día. Nosotros vamos a tomar el sol. Ahora, Guapuri, mira, te recomiendo que traigas unos zapatos para la playa, porque la playa, como ves, no tiene arena. Y fíjate aquí, es un poco difícil porque las piedritas tienen un poco de filo y sí que duele un poquito al caminar. Así que solamente te recomiendo eso. Guapuri viajero, deja que nos encarguemos de tu estadía aquí en Europa, específicamente en Polonia, donde estamos en Cracovia. Nos encargamos de todo, desde la recogida en el aeropuerto, hospedaje, tours a los lugares más importantes e incluso también los tours hacia otros países desde Cracovia. Pues ya lo tienes aquí, mira, aquí hay un correo electrónico donde puedes escribirlo y eso sí, te enviaremos una cotización ajustada a tu presupuesto. En esta ocasión nos encontramos aquí en Croacia, así que a disfrutar. Esto es lo que yo te decía de las piedras. Fíjate mis pies cómo están aquí, y es que estas piedras tienen un filo bastante fuerte. Bueno, no en toda la playa, pero sí hay que algunos filos que te duelen en los pies, pero no pasa nada. Si no traes zapatos, pues no pasa nada. Yo no traje zapatos y no me he muerto. Simplemente que es un poquito complicado, pero bueno, es lo que hay. Eso no le puedes pedir nada al paraíso. Estamos en el paraíso y que las piedras tengan filo, pues eso no es absolutamente nada. Esta es exactamente la parte final del Cayo. Y aquí es donde vamos a pasar gran parte del día para descansar y luego hacer el retorno, la caminata de regreso. Bueno, y luego de pasar todo el día en la playa, hicimos la caminata al final de la tarde y tomamos este autobús público que desde Premantura hacia Pula solamente nos cobró 2 euros por persona. Así que, y nos dejó muy cerca de la casa, a unos escasos metros. Bueno, hoy simplemente nos vamos a desconectar, vamos a pasarla bien porque nos duelen los pies, todo el mundo está cansado. Aquí vamos, como dice el capitán, viviendo la vida. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es simplemente pasarla bien. Capitano Chris. Capitano Chris, por aquí abajo les voy a dejar el Instagram de Capitano Chris. ¡Hija! Y ahí está, aquí vamos, guapurris. Hoy es día de tomar cervecita, descansar, relax. Vamos a descubrir Croacia desde otra perspectiva. Aquí vamos, va por eso. La verdad que Guapuri, si tienes la oportunidad de hacerlo, te lo recomiendo. No te voy a decir el precio porque conseguimos un precio especial. El capitán te lo contacta y de seguro también me dijo, hey, le vamos a dar un buen precio. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo porque es una experiencia totalmente distinta. Los planes que teníamos para hoy era otra cosa, por lo menos hacerlo en ferry, donde lo hace cosas públicas, ¿no? Pero si puedes y tienes la experiencia, yo te recomendaría que lo hagas porque no te vas a arrepentir ningún segundo. Es otra cosa, guapo eso.
Vale, estamos aquí con el Capitán Chris, que el Capitán Chris habla inglés, un poquito de español, y bueno, aquí le estamos pasando con el Capitán Chris. Hija, tremendo, la verdad que un buen guest, una persona que te atiende a otro nivel. Where will we go? Go to the best place in the world. Nos va a llevar al mejor lugar del mundo y aquí estamos pasándola bien. Yeah. No tiene cerveza, no tiene vino, no tiene comida, no tiene servicio, complete service. Not complete service, everything. Striptease, casco, scampi, frutti di mare, champagne, ostriche. Sí, entre todas las cosas que Tuto. hace, Tuto todo, te dijo Frutos de Mares, que si quieres una fiesta aquí, él organiza todo, él es chef, te organiza la comida, todo, así que aquí lo tienes. Tuto. Look at girls, go, video. Bien, guapures, llegamos aquí. Esto es lo que conseguimos en Airbnb. Estamos en el número 42. Y bueno, vamos a enseñarte un poquito para que veas. La verdad, el lugar es bastante agradable. Aquí nos quedamos 3 noches y pagamos más o menos. Aquí te voy a dejar abajo cuántos euros pagamos. Recuerda que aquí se utiliza el euro. Y bueno, te voy a enseñar un poquito cómo es adentro para que la veas. Y si estás por aquí cerca, queda a unos pocos minutos de la playa. Como a 10 minutos ya estamos en la playa. Es una zona bastante buena. Hay muchos restaurantes por aquí. La verdad que recomendable. Justo en esta esquina está. Así que pues nada, ven, acompáñame a ver cómo es el apartamento por dentro. El apartamento es muy acogedor. Aquí tienes una pequeña sala, televisión, aire acondicionado, que la verdad no lo utilizamos. Aquí tenemos la cocina, que ayuda mucho por si te quieres preparar algo rápido. Esta es la primera habitación con una cama doble bastante espaciosa. Y luego tenemos la segunda habitación, que tiene 2 camas pequeñas. En total caben hasta 6 personas y un gran patio. Hemos entregado el alojamiento y nos dirigimos hacia nuestra próxima aventura. Llegamos aquí, nos vinimos en este transporte público. Solamente nos costó 2 euros y tomó alrededor de unos 12 minutos desde el Airbnb y ya estamos aquí en el centro de Pula. Así que vamos a descubrir un poquito lo que hay en el centro de Pula, porque anteriormente nos quedamos fue en las playas. Así que vamos. Yo me encuentro aquí en Croacia, específicamente en Pula, que es una ciudad costera en la punta de la península Istria, aquí en Croacia. Y tiene muchísima historia esta ciudad y te la voy a contar en breve. Es muy famosa por su puerto protegido, por las costas bordeadas por muchas playas y por supuesto también por las ruinas romanas. Se estableció nada más y nada menos que en la época prehistórica, imagínate tú, pero también es muy famosa por su punto, su zona estratégica. Además es muy famosa también por haber sido ocupada, destruida y reconstruida muchas veces. Los romanos, los ostrogodos y los venecianos son algunos de los que han ocupado Pula, además de las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial que han administrado también esta ciudad. Así que mientras vamos a ver un poquito qué más nos encontramos aquí en Pula. Acompáñame. Por supuesto, aquí en la Plaza Central te vas a encontrar muchísimas opciones de comida, restaurantes, hay demasiada variedad, así que muy recomendable comer aquí. Yo lo hice y los precios no están muy caros, la verdad. Muy bien, guapures, y a mi espalda nos encontramos con este monumento impresionante, el Coliseo Romano de aquí de Pula. ¿Y por qué es impresionante? Porque es el único coliseo que queda de la época romana intacto. También se conoce como el anfiteatro de aquí de Pula. Así que vamos a ver esta impactante obra arquitectónica. Así que vamos a verla.
Esta majestuosa obra empezó su construcción nada más y nada menos que en el siglo I antes de Cristo y terminaron la construcción en el siglo II después de Cristo. ¿Te imaginas cómo fue llevar a cabo esta construcción majestuosa? Así que acompáñame a seguir degustando de esta maravilla. La verdad que impresionante y me gustó mucho. Fíjate que es el mismo casi feeling o sentimiento de cuando fui a Grecia, que tienen las ruinas romanas muy parecidas, pero incluso en Grecia no encontré un anfiteatro tan completo como este. Hablando de eso, si quieres ver todo lo que hicimos en Grecia, mira, por aquí tienes un video completo de todo lo que hicimos en Grecia también, que fue un espectáculo. Hay muchas maneras de apreciar este gigantesco monumento. Por supuesto, por afuera es totalmente gratis, pero si tú quieres entrar, tendría un costo de $10 para los adultos y $5 para los niños. Así que, pues yo voy a degustarlo primero por fuera y a ver si quedo satisfecho, y te voy a ir mostrando las imágenes cómo lo vamos a degustar por fuera, y si hace falta algo pues entraremos, y si no pues ya miraremos. Así que vamos. Y viajero, deja que nos encarguemos de tu estadía aquí en Europa, específicamente en Polonia, donde estamos en Cracovia. Nos encargamos de todo, desde la recogida en el aeropuerto, hospedaje, tours a los lugares más importantes e incluso también los tours hacia otros países desde Cracovia. Pues ya lo tienes aquí, mira, aquí hay un correo electrónico donde puedes escribirlo, y eso sí, te enviaremos una cotización ajustada a tu presupuesto. En esta ocasión nos encontramos aquí en Croacia, así que a disfrutar. El horario de apertura es de 8 de la mañana a las 20 horas, es decir, hasta las 8 de la noche. Así que tienes bastante tiempo para darte la vuelta por aquí. Y por supuesto, como te lo había dicho antes, por fuera pues no tiene horario porque no hace falta, ¿no? Así que vamos a seguir admirando esta belleza. Un cafecito o una cerveza aquí con estas vistas de este monumento pues no cae nada mal. Y aquí tienes muchas opciones. Tienes esta terraza, allá al fondo tienes otra. Así que yo voy a aprovechar para degustar ese café con estas tremendas vistas. Otro dato interesante que te iba a contar: este anfiteatro está 100% operativo y hacen muchísimos eventos aquí. Como puedes ver, ahorita mismo están como desmontando una tarima, así que ya lo sabes, si tienes la oportunidad de venir aquí y hay algún evento, pues lo puedes aprovechar. Bueno, guapures, lo que hicimos fue que le dimos la vuelta 360 grados al Coliseo y la verdad que me encantó. Para mí no hace falta entrar porque, bueno, es mi decisión, ¿no? Creo que quedé bastante satisfecho con lo que he visto por fuera, así que tú tienes la opción de si quieres entrar, pues ya te dije cuántos son los precios. Por mi parte he quedado satisfecho viéndolo por fuera, un espectáculo este monumento. Así que vamos a continuar con nuestra ruta aquí en Croacia. Bueno, día número 4, hoy es miércoles, llegamos al domingo y lo que vamos a hacer ahora es recoger el carro. Vamos a utilizarlo por los próximos 3 días, desde el miércoles hasta el sábado. Hay muchas arrendadoras, pero para arrendar con tarjeta de débito es lo que nosotros queríamos, no queríamos que tarjeta de crédito porque te retienen demasiado. Pues encontramos esta empresa que se llama Prestigio. Aquí te voy a dejar los datos. Con tarjeta de débito te retienen 200 euros que te lo devuelven en un par de días, más o menos 3 semanas, pero entonces nos salió los 3 días en 165 y es esta Vitara que ves aquí atrás, una Vitara por 165 euros para los 3 días. Si quieres viajar al extranjero, nos dijeron que es un cargo de 75 euros. Como nosotros no vamos a viajar al extranjero, solamente vamos a viajar aquí en Croacia, pues no hace falta. Así que pues eso sería todo. Recogemos aquí en el aeropuerto y entregamos el día sábado también, así que se nos facilita llegar aquí. Algo que debo recalcar es que el precio y la calidad del producto fueron buenas, pero la atención del dependiente fue totalmente pésima. Bueno, guapuri, ya hemos llegado a la segunda ciudad, que se llama Vajana. Queda a unos 18-20 minutos de donde estábamos en Pula, pero no es mucho, son nada más como unos 12 a 15 kilómetros. Y hemos coincidido en la Eurocopa que juega hoy Croacia con Albania. Así que vamos a ver este partido. Encontramos este super spot aquí en la playa. Hay mucha vibra de fútbol en todo Croacia, específicamente, bueno, en Pula, pues había mucha vibra, hay muchos carros que están rotulados con la bandera, en fin. Mira, aquí están viendo el partido. Nosotros vamos a sentarnos en esta mesita.
Guapuri, hemos concluido nuestra aventura aquí en Fashana. Lamentablemente el partido quedó empate y en su momento, ahora que estás viendo qué está pasando aquí, las posibilidades de que pase Croacia a la siguiente fase de la Eurocopa es un poco complicada, así que hay un sabor amargo. Los croatas pues un poquito tristes, pero bueno, aquí llegó nuestra aventura, la pasamos bien aquí en Fashana. Esto solamente fue una parada estratégica porque lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a ir hacia el norte, así que vamos a seguir nuestro viaje por carretera y vamos a descubrir otra ciudad que todavía no te la voy a decir, te voy a mostrar cuando lleguemos a cuál ciudad, pero sin duda Fashana tiene un espectáculo de lugar. Mira, está todo ambientado bastante, la playa aquí, no sé, aquí es un buen sitio si tú quieres venir así como nosotros de paso, o bien si te quieres quedar. Yo la verdad que no sabía que era así. Ahora que llegamos aquí estuvimos pensando si nos quedamos o no nos quedamos, pero no, como no solamente nos quedan 3 días, pues vamos a tratar de avanzar lo máximo posible. El centro de esta ciudad de Fashana queda a más o menos unos 7 minutos en carro. Nos vamos porque ya son como las 4 o 5 de la tarde más o menos y queremos avanzar porque nos quedan más o menos para donde vamos como unas 3 horas de viaje para seguir descubriendo Croacia. La verdad, estoy enamorado de Croacia. Jamás no tenía la menor idea que era tan hermoso, Guapuris. Seguimos nuestra aventura. Y ya arrancamos nuestro viaje en nuestro bólido para la siguiente ciudad, que va a ser otra maravilla, Guapuris. Sé que te va a encantar. Las imágenes de esta ciudad son tan preciosas que no quiero ni hablar encima del video. Simplemente disfruta de las imágenes, Guapuris. Esta ciudad se llama Rovinj, Guapuris, y desde ya te puedo decir que es una de mis favoritas. Su casco antiguo está situado en una especie de cerro y tiene unos callejones que si te pierdes sería la mejor experiencia. Es una ciudad costera que queda a más o menos 40 kilómetros desde Pula. Y como ya es un clásico en muchos videos que te he enseñado, la música en muchos destinos de Europa, sobre todo la música en vivo como la que tenemos a mi espalda, siempre está presente. Yo no sé cómo será en tu país de Latinoamérica, yo soy de Panamá y a nosotros en Panamá esto no está permitido. Y esto le da un aire, un feeling, una cosa chévere. Ojalá que por lo menos en mi país, Panamá, implementen esto porque a la hora del turismo es una cosa hermosa. Tú pasas por aquí y se siente de maravilla. No sé, dime si en tu país de Latinoamérica esto está permitido porque es interesante saberlo. Así que vamos a escuchar un poquito de la música en vivo. A la hora de comer o tomarte una cerveza, estos callejones sin duda son el escenario perfecto, pero tienes muchos otros escenarios. No sé qué tal para ti, pero a mí me pareció una ciudad muy romántica con estos spots así en las piedras a la orilla del mar, con las almohadas, el atardecer. Por esto se ha convertido en una de mis ciudades favoritas. ¿Quieres tomar una cena o una bebida en una roca a la orilla del mar? Lo tienes. ¿Que quieres bañarte en el mar aquí como si fuese una piscina? También lo tienes. O si lo prefieres un paseo en bote, pues también lo tienes. Tienes todo a la mano.
Sencillamente algo simple, pero hermoso. Me ha encantado estos restaurantes así construidos en los peñones, pero además, fíjate que han adaptado también aquí en las costas, como no hay arena, la propia playa, pues la han adaptado con escaleras y todo para que parezca como una piscina 100% natural. La conexión con la naturaleza aquí en Croacia es a otro nivel. Y ya te digo, algo tan simple como un restaurante como este que vemos al fondo te da una experiencia pero brutal. De verdad que Croacia ha superado por ahora todas mis expectativas. Como te lo decía, las costas totalmente adaptadas con escaleras y mira, la gente viene a tranquilidad, a tomarse su botellita de vino con su pareja, relajados y aquí a ver el atardecer espléndido que te regala Croacia. Una cosa que deberíamos, en mi país, otra vez te digo, no tenemos implementado esto. Ojalá que algún día lo hagamos. Guapuri, la pasamos tan bien aquí que no me dio ni siquiera tiempo de grabar adentro. Fíjate que ahorita ya entregamos llave, entregamos todo. 4 personas, solo nos costó 100 euros. Hicimos lo mismo que la otra vez. Buscamos por Booking y como por Booking salió un precio, llamamos aquí directo y nos dio un precio más bajo. Así que caben hasta 6 personas en este apartamento. Tiene 2 habitaciones, está espectacular, así que full recomendado. Lástima que no le pude hacer review, pero aquí abajo te dejo el nombre. Igual en Booking vas a encontrar las fotos y de verdad que adentro está mejor que en las fotos. Así que vamos a seguir nuestra aventura el día de hoy, jueves. En caso de que quieran, nada más, mira, 70 euros el día el paragüita y hay uno de 330. El paragüita con 2 sillas. Yo creo que por eso es que, como ves, está bastante vacío. Pero bueno, estos solamente son en algunos lugares, ¿no? Croacia es demasiado grande y ya pregunté, me ha dicho que en Croacia no existe ninguna playa que sea privada. Así que por lo tanto, puedes encontrar muchísimos lugares como el que te voy a mostrar yo ahora donde nos vamos a hacer. Yo vine fue aquí para comprarme una cervecita y me voy para el spot que tengo allá. Y también para enseñarte un poquito las vistas de aquí, que están bastante chéveres. Hoy es el día, ya no me acuerdo, sé que hoy es jueves. Estamos aquí justamente a unos 15 o 20 minutos caminando desde el apartamento donde nos estábamos quedando. Ya entregamos la llave, ya entregamos todo. Vinimos aquí solamente a relajarnos un poquito en la playa, descansar un poco, unas 2 o 3 cervezas y arrancar al siguiente destino. Así que por ahora te voy a llevar al lugar donde nos vamos a quedar. Mira, estamos aquí. El spot que vamos a buscar es una de estas piedras. Vas a ver que en estas piedras hay mucha gente ahí tranquila. Mira como la gente de acá de mi espalda. En fin, se pasa bien aquí, relajado. Estas son vacaciones, guapures. Mira, guapurris, misión cumplida. Ya me compré mi cerveza. Pero esta es otra cerveza, sí señor. Y riquísimo, ¿eh? Pero el resto me lo voy a tomar en un spot que tengo por acá y la pasamos bien aquí. 7 euros, guapuri, pero esta cerveza es otra cosita. Mira esta lindura, rica, apetitosa, divina. Y el lugarcito también está divino. Así que yo lo que te voy a decir es que me voy a llevar esta cervecita para sentarme frente al mar, aunque el lugar no está mal, pero ahorita me apetece más, tú sabes, frente al mar, con el agua, la naturaleza. Y ven que te voy a enseñar dónde quedar. Bueno, guapuris, llegamos al spot. Mira, aquí estamos ahora sí con nuestra cervecita. Estos son vacaciones, guapuris. Ya tienes todo el itinerario de cómo llegar aquí. Así que, ¿qué más te puedo decir? Que vengas, guapuri, que vengas, que te lo mereces. Así que seguimos con esta aventura. Luego de pasar todo el día en la playa, es hora de seguir con nuestro camino porque hay muchos paraísos por descubrir. Y en nuestro camino nos encontramos con una parada que no estaba en nuestro itinerario, pero te la muestro en breves segundos.
Bueno, y llegamos a este hermoso punto de vista aquí. Es espectacular. Queda más o menos como a 3 minutos de la parada anterior. Y como a unos 40 kilómetros de la primera ciudad que fuimos en Pula. Así que aquí te dejo con estas espectaculares imágenes. Y es gratis. Bueno, venden algunas cositas allá abajo. Y hora de seguir nuestro camino en nuestro super bólido. Y ahora hemos llegado al pequeño pueblo de Frischar. Este no es nuestro destino, pero está en el camino y hemos decidido parar en este pueblito, una parada express, a tomarnos un café y a caminar por sus callejones y disfrutar un poco de esta tarde. Más o menos 1 hora y media paramos aquí. Bien, guapuris, y ahora ya me encuentro en el penúltimo día de estos 6 que hemos pasado aquí en Croacia. Y esto que estás viendo a tu alrededor se llama Rijeka. Rijeka es una ciudad portuaria al norte del mar Adriatic, donde vas a encontrar una belleza inigualable. Yo me encuentro en una de las tantas playas que tiene y hoy la vamos a pasar relax. Es una ciudad enorme, hay bastantes edificios. Encontré un puerto enorme, me recordó mucho al Panama Canal, que tenemos un puerto también. Y ahí vi unos buques casi del mismo tamaño y me sorprendió mucho, no pensé que me iba a encontrar con eso. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es pasar la chilling aquí. Vamos a pasar el día aquí en la playa. Hoy hay Eurocopa y aquí nos encontramos. Te voy a dejar por aquí abajo la descripción exactamente de dónde me encuentro. Es una playa, fui como a 5 playas y esta fue la que más nos gustó. Porque, bueno, es un ambiente más relax. Hay como 4 o 5 bares, aceptan tarjeta, efectivo. Y bueno, hemos decidido pasarla aquí porque ya mañana, lo que vamos a hacer mañana, sale el vuelo a las 3 de la tarde más o menos. Entonces de aquí hacia Pula, donde nosotros tenemos que coger el avión hacia Cracovia, son más o menos 2 horas, 1 hora 45 minutos. Entonces mañana tenemos que viajar 2 horas, así que decidimos pasar el último día aquí en esta ciudad enorme. No es como las otras que hemos estado, que son más o menos como pueblitos. Esta sí ya como, digamos, no una mega ciudad, pero mucho más grande que las anteriores. Entonces no voy a ir al centro porque la verdad es que no nos interesa más quedarnos así como en la playa y pasarla chilling. Así que ese va a ser el plan para hoy, quedarnos aquí relajados para poder descansar un poquito y entonces ya mañana partir hacia Cracovia a la vida real. Entonces ahí vamos a ver un poquito, te voy a mostrar un poquito las imágenes de cómo la pasamos aquí. Fenómeno. Croacia es una belleza inigualable. Yo creo que voy a pasar muchos de tantos veranos aquí porque he quedado impactado con todas las cosas que puedes hacer aquí en Croacia. Así que vamos a ver un poquito cómo es aquí en Rijeka. Puris, aquí mismo frente al mar vamos a pasarla bien en este bar que encontramos. ¿Te acuerdas que te había dicho que habían 3 o 4 bares? Bueno, decidimos este porque aquí hay una televisión para ver el partido de fútbol. Que te dije, he venido de vacaciones y casualmente está la Eurocopa. Y bueno, vamos a aprovechar que hoy juega Polonia y vamos a aprovechar a sentarnos aquí, tomarnos una cerveza y los precios son baratísimos. No te voy a decir los precios, pero cuando vengas te darás cuenta. Aquí abajo te voy a dar el resumen de todo, de donde yo me encuentro, la dirección. Y aquí llegamos y vamos a pasar este día, que es la última noche. Sí, no, nos queda esta noche y mañana ya retornaríamos hacia Cracovia. Así que, bienvenido a Croacia. Es un espectáculo. Y este es otro de los bares que hay en esta playa, incluso con música en vivo, así que hay diversión constante y ya empezaba a caer la noche. Así luego de pasar todo el día en la playa, nos cambiamos de lugar. Bueno, guapuris, se me quedó el micrófono en el apartamento, pero bueno, estamos aquí en el centro de Rijeka y vamos a ver cómo es la noche. Ya pasamos ahí en la playa y la verdad que me está gustando mucho. Hay demasiada fiesta. Ya pregunté y me dijeron que en esta calle, aquí hay 1 kilómetro de bares, restaurantes y discotecas. Y de hecho, ya hemos pasado por aquí un par de minutos y hay mucha música alta, como la puedes escuchar al fondo, y hay muchos DJs también en vivo. Estamos aquí en Rijeka. Vamos a ver qué tal, te la voy a mostrar un poquito a ver cómo es la noche, porque mañana ya es nuestro último día, así que fiesta lo que se vive aquí en Rijeka.
Ya sé que te mentí, que te dije que no iba a salir por la noche, pero es que no pude aguantar. Es el último día, la última noche y hay que gozarla hasta el último segundo. Guapuri, la vida nocturna aquí parece que es una sensación. Yo creo que aquí lo vamos a pasar esto. Hay DJ en la calle, la gente la está pasando a otro nivel, así que te voy a llevar un poquito de la documentación de cómo la vive la gente aquí en esta parte de Croacia. Esto se va a poner feo. No me pregunte cómo pasé de una terraza a esta mega fiesta. Perdimos el control de la nave. Bueno, nos vamos. La pasamos de maravilla aquí en este Airbnb. El precio te lo voy a dejar aquí. Tenían 2 habitaciones. La verdad que está excelente. Así que no, estaba decorado con Mickey. Maravilla. Así que por aquí te dejo también la dirección. Otro dato, si vienes en carro, mira, aquí hay como a unos 4 minutos queda un parking público que los domingos son gratis y luego de las 8 de la noche no se paga. Que está bastante bien para cuando uno viene pues a dormir. No pagas mucho porque luego de las 8 de la noche es totalmente gratis, también los domingos. Me han dicho que hoy sábado, por un caso especial, también es gratis el día de hoy sábado. Así que bueno, hermosa esta ciudad, me encanta agua por eso. Por supuesto, tú puedes disfrutar de muchos tours caminando, así como los ves atrás, que nos vemos esta gente, estos turistas. Bueno, yo también soy turista. Hay muchos walking tours, depende de lo que tú vengas a hacer aquí en Rijeka. Nosotros vinimos a Croacia exclusivamente a pasarla en las playas, pero hay de todo, ¿no? También hay historia, hay walking tour que te llevan para los monumentos más importantes y te brindan un poco la historia de aquí de Rijeka, que como yo te había dicho, es una ciudad portuaria y hermosísima, tiene muchísima historia también. Así que, pero bueno, ahí tienes muchas opciones. Esta ciudad es muy diversa y es bastante grande. Último día, nos paramos súper temprano, dejamos Rijeka, pero todavía tenemos muchas aventuras que descubrir, incluso el último día. Aquí vamos en nuestro super bólido. Muy bien, guapurris viajera, ¿estás viendo eso que está allí? Sí. Otro paraíso que nos encontramos aquí en Croacia. Son las 11 de la mañana. El vuelo sale a las 3 de la tarde. Estamos más o menos como a 1 hora y media de Pula, donde vamos a tomar el vuelo de regreso ya hacia Polonia. Pero vamos a parar aquí por lo menos 1 hora, 1 hora y media. Nos encontramos con este hermoso paraíso. Lo único malo es que hay que bajar una loma de 800 metros porque la calle la tienen bloqueada solamente para los residentes. Pero vale la pena, guapo. Esto es una maravilla, así que ven, acompáñame en estas últimas horas, te muestro la playa.
Guapuri, sin duda este bar creo que tiene una de las mejores vistas que me he encontrado en los 6 días. ¡Qué belleza! Aquí tomarse una cerveza tiene que ser un espectáculo casi sexual. Mira esto. Divino. ¡Wow! Maravilla. De verdad que esta playa es un espectáculo, Guapuris. Ya no sé cuál me gusta porque cada una me gusta más que la otra y más que la otra, pero bueno, aquí abajo tienes la dirección exactamente de dónde encontramos esta playa, que la encontramos por casualidad. Ya te digo, íbamos de Rijeka en camino hacia Pula y dijimos, bueno, vamos a parar en una pequeña playa. Y mira esta belleza, mira este espectáculo, Guapuris. ¡Qué hermosura! Vamos a tomar el sol un poquito, las últimas horas que nos quedan. Definitivamente que cada lugar aquí en Croacia es distinto y uno es mejor al otro. Un dato interesante que te iba a decir, fíjate que las playas de aquí en Croacia, al menos casi a todas las que he ido y he investigado, son de piedra, no hay arena. Las playas no tienen arena por alguna razón, que te la voy a averiguar y te la dejo por aquí escrita, pero bueno, no hay arena y es una belleza. Son de piedra, pero son espectaculares, así que no es nada, sigo dejando con estas imágenes hermosas. Se nos está agotando el tiempo y es hora de agarrar el bólido y seguir nuestra aventura porque tenemos que llegar a tiempo a Pula para no perder nuestro vuelo, pero igual disfrutamos del camino porque regresamos por una ruta distinta a la que fuimos. Hemos hecho como una especie de triángulo. Agárrate fuerte, 38 euros por casi 400 kilómetros que hemos recorrido. Bueno, Guapures, y ya estamos aquí en Katowice nuevamente en Polonia. Como viste, fueron 6 días maravillosos que la pasamos a otro nivel en el paraíso, aunque ahorita mismo no recuerdo si hubieron 1 o 2 días lo que no grabé porque la estaba pasando pero tan bien que no me dieron ganas de grabar, estaba desconectado completamente. Así que espero que te haya gustado y pues si es así, mira, aquí hay más contenido que puedes ver, aquí tenemos contenido relacionado y nos vemos en la próxima aventura, no sé cuál será, déjame aquí abajo a ver qué aventura quieres que hagamos y la planeamos juntos. Así que espero que te haya servido y funcionado todos los datos que te di, así que chao, Guapuri, nos vemos.